después de un año de contarnos todo a través del CroniChat escrito, este ha sido un nuevo paso y es el CroniChat Live, en el que podemos, además de contarnos nuestras cosas, de compartir, de darnos cariño, también podemos vernos las caras, y cualquier persona que quiera participar y que quiera aportar a la comunidad de CroniChat es absolutamente bienvenido. Pues damos un paso más, efectivamente, en CroniChat y pasamos a vernos las caras, a conversar, seguimos conversando, que es lo que más nos gusta, seguimos compartiendo y sobre todo seguimos aprendiendo. Ahora ya vamos a hacer pues una vuelta más. Vamos a hablar de lo que más nos ha gustado de CroniChat, vamos a hablar de lo que nos ha llamado la atención, lo que nos gustaría hablar en otro momento. En fin, vamos a seguir trabajando para que CroniChat siga siendo un punto de encuentro para pacientes, profesionales, familiares, para todos. Como bien han dicho ellas, el verse las caras es fundamental porque muchas veces con la palabra no puedes expresar lo que estás sintiendo en ese momento, y creo que el vernos, la expresión de la cara es lo que más va a reflejar todo el sentimiento que se recoge en cada CroniChat cada 15 días. Pues lo que os quería contar sobre los directos de CroniChat es que, no sé, estoy todavía impactada porque es como estar en el mismo salón aquí de mi casa, sentirte cerca de las personas con las que llevas hablando por Twitter un año y de repente las ves aquí y te llega lo que te está explicando y ves que te está comprendiendo y es una pasada. La verdad es que sí, es una pasada. Gracias. Maite, voy a empezar por ti. Me gustaría que nos contaras qué es del último CroniChat lo que más te ha llamado la atención. Gracias, Alicia. Lo que más me ha llamado la atención ha sido la necesidad de hablar, de compartir, porque hemos recibido muchísima información durante toda la cuarentena, pero necesitábamos también expresarnos cómo nos hemos sentido, cómo lo hemos sobrellevado, y ha sido lo que me ha encantado, por supuesto, esa necesidad y esa facilidad para conversar. Mary, ¿te parece si nos comentas tú desde una visión quizás más profesional? Yo creo que nunca dejamos de ser pacientes, y los pacientes muchas veces también acogen muchas cargas profesionales, ¿no? Con cuidados informales y demás. Así que hay veces que me cuesta un poco distinguir la parte profesional, la parte paciente. Hay veces que el paciente tiene muchísimo más conocimientos que los que somos profesionales, y bueno, así que te voy a preguntar más como profesional. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a ti, María, sobre el último CroniChat? Pues yo creo que lo que me llama la atención en todos los CroniChat, lo que aprendo como profesional por parte de todos los, perdón, tengo la garganta un poco, por parte de todos los pacientes, las almendras. Y lo estoy diciendo en serio, todo lo que aprendo de todos los pacientes crónicos como profesional, porque creo que no hay mejor experiencia que la que vive uno desde su propia enfermedad, y el poder transmitirla para que nosotros recojamos el testigo y poder aplicarlo desde nuestras consultas, creo que es absolutamente fundamental. En poquitos CroniChats he faltado desde que estoy aquí, alguna vez le he faltado por falta de tiempo, pero es por todo lo que aprendo de todos los profesionales. Es una manera muy enriquecedora de poder orientar un poquito la visión profesional. Y tú, Alicia, cuéntanos, ¿cómo has vivido? Porque, aparte de grandísima profesional, has estado un poco en este confinamiento, un poco la parte profesional apartada, porque has estado un poco malita. Entonces, cuéntanos qué te ha transmitido a ti el último CroniChat, leyendo todas estas experiencias de todos estos profesionales, de todos estos pacientes. ¿Te has sentido identificada, los sentimientos? Cuéntanos un poquito.
Pues a mí lo que más me ha llamado la atención o lo que más me ha gustado en el último Chronic-Chat fue ver que muchas personas se habían desconectado de redes sociales. Me ha resultado muy curioso porque yo, a pesar de estar convaleciente y de estar malita, estaba realizando también una labor altruista de asesoramiento a personas que, bueno, en un momento de crisis y de saturación de los sistemas, del sistema sanitario, de la primaria, de la hospitalaria, pues para que no tuvieran para que pudieran discriminar, ayudar a discriminar si tenían o no tenían que ir al hospital, o tenían o no tenían que ir al centro de salud, evitar contagios, evitar transmisión del virus y evitar sobrecarga para los profesionales que yo en ese momento no podía estar, pero los que sí que estabais. Y me ha resultado curioso porque mi percepción era de avalancha. Sin embargo, claro, cuando he visto Chronic-Chat y he visto que mucha gente, o sea, lo que me queda claro es que cuando se tiene fiebre, las percepciones, o sea, si de normal la percepción no es la realidad, cuando estás con 38 de fiebre, mucho menos. Así que bueno, a propósito, ya que he sacado este tema de las redes sociales, me gustaría, si os parece, que me comentarais cuál creéis que es la explicación que vosotros percibís respecto de esa bajada en el uso de redes sociales en un momento de confinamiento en el que tampoco te puedes relacionar más allá a nivel físico. ¿Te parece, Maite, si me comentas a qué crees que ha sido debido esto? Sí, claro. Yo te comento, en mi caso ha sido la sobreinformación, la sobreexposición. Porque en las redes sociales la gente llega, en Twitter, la gente llega y vuelca todo lo que lleva adentro. Son quejas, son lamentos, es dolor. Y claro, llega un momento en que, lo siento mucho, pero yo ya tengo bastante con lo mío, con mis enfermedades y mis problemas. Entonces yo por lo menos necesité cortar y apartarme. ¿Crees que puede ser lo que algunas personas que manejan más de medios le llaman algo así como vomitar, ¿no? El término en inglés, llegan y sin ningún tipo de filtro. Y María, tú, ¿cuál ha sido primero tu experiencia y segundo, como profesional, y segundo, cuál ha sido tu percepción respecto de esa bajada en redes? Si tú lo has percibido así también o... Cuéntanos. A ver, yo ya también te puedo contar mi experiencia personal. Te digo que al principio de todo esto, como nos enfrentábamos quizás a algo que no conocíamos, y sin el quizás nos enfrentábamos a algo que no conocíamos, el estar en contacto con gente de otras comunidades. Yo puedo hablar, por ejemplo, de lo que es donde he estado trabajando, que es atención primaria, ¿vale? Entonces, el estar en contacto con otros profesionales de atención primaria de otras comunidades te hace ver las cosas con una cierta perspectiva quizás diferente a lo que tú estás viviendo. Entonces, durante el principio de todo esto sí que fue muy interesante el tema de las redes sociales, pero como bien ha dicho Maite, llega un momento en que la sobreinformación te satura y además las quejas, empiezan a haber quejas por todos sitios, ya tanto por parte de pacientes como de usuarios, como de profesionales, todo el mundo quejándose. Entonces llega un momento en que dices, bastante tengo con lo que veo día a día, que no es poco. Porque a veces es duro entrar en una casa y que te cuenten todo lo que te cuentan, con lo cual cerramos redes sociales, nos entretenemos con otras cosas, leyendo libros, haciendo infografías, no sé, porque llega un momento en que sí que se ha saturado un poquito masa. Acabo de hablar en valenciano, perdón. Bueno, se entendía. Y a propósito de esto que comentáis las dos, ¿creéis que en este sentido puede ser, porque también se han comentado en el Chronic-Chat cuentas que han sido como muy valiosas para aportar información fiable, sin ir más lejos la tuya, Emery? Entonces, ¿creéis que igual es que nos falta un poco de educación para la salud en el manejo de redes? Es decir, que si hubiéramos puesto unos filtros adecuados, igual las redes sociales podrían habernos servido para capturar la información que queríamos y no infotoxicarnos, o como sea el término. ¿Qué os parece? ¿Creéis que por ahí podría ir una mejora? Bueno,
Contesta, Maite. Adelante, Maite. Venga. Sí. Bueno, pues evidentemente nos falta educación para la salud en redes sociales y en el entorno, nos falta. Pero también ha sido una situación demasiado intensa, demasiado grave y demasiado precipitada y no hemos sabido, yo creo que no hemos sabido gestionarla. No. O sea que aunque hubiéramos tenido más manejo en redes sociales respecto de filtros y demás, crees que era tan intenso que no, que aún así habrías tenido que desconectar, ¿no? Y Mary, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo lo veo desde, os pongo un ejemplo y lo entendéis enseguida. Si solamente lo que es el principal canal de información, que es la televisión, ahí ya no se aplicaban los filtros necesarios para dar la información correcta. Creo que todo el mundo lo hemos visto. Cada vez que salía alguna información que no era correcta, los sanitarios hacíamos así, nos echábamos las manos a la cabeza y decíamos, pero ¿cómo pueden decir esto en un telediario de máxima audiencia? Si no se puede hacer un filtro en ese tipo de canal de comunicación, que es el principal para todos los españoles, ¿cómo se va a poder hacer un filtro en una red social donde cada uno publica lo que quiere o buenamente puede? Y ha habido una palabra que se ha repetido muchísimo en Cronichat, en este último Cronichat. Yo creo que si hiciéramos una nube de palabras seguramente sería la más grande, y es la palabra miedo. Miedo por parte de los pacientes crónicos para cuidarse más, por su fragilidad, ¿no? Para no empeorar de sus propias patologías ya de base. Miedo de los profesionales a no contagiar a su familia, a los niños que tienen en casa, personas vulnerables, personas mayores. Miedo a no contagiarse ellos mismos. El miedo ha sido algo muy, como que ha estado muy patente en todo, ¿no? Se podía tocar incluso. ¿Vosotros cómo lo habéis vivido, Maite? Tú, en tu caso, ¿cómo lo has llevado? Pues ha habido momentos, evidentemente. Ha habido momentos, sobre todo al principio, que había tanta información contradictoria que salir a la calle era muy duro, porque no sabías a lo que te estabas enfrentando, tenías miedo, bueno, pues igual que los profesionales, teníamos miedo a contagiarnos y a contagiar a los que tenemos en casa. Entonces, ha sido también muy complicado de gestionar. Quizá los pacientes crónicos estamos más acostumbrados a manejarnos pues con el miedo, las limitaciones, las dudas, la incertidumbre, por los años que llevamos con distintas patologías. Pero aún así manejar el miedo ha sido muy complicado en muchas ocasiones. Y Mary, en tu caso, ¿qué has percibido respecto del miedo? Algo que se ha comentado mucho en Cronichat. ¿Tú cómo lo has vivido? Pues lo he vivido, creo que, como bien está diciendo Maite, como todos, el problema es el miedo al desconocimiento, al no saber qué es lo que estás haciendo y si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Porque ya te digo que a nosotros, por ejemplo, ya hablo desde el punto de vista de los profesionales, nos cambiaban los protocolos cada semana, o sea, y protocolos tan tontos como protocolos no tan tontos, entenderme, por favor, pero bueno, las vacunas de las alergias, ¿vale? Entonces, una semana sí que vacunábamos a los pacientes con vacunas de alergia, a la semana siguiente no, a la semana siguiente depende. Quiero decir que, y todo esto, dejadme que os diga, pero como profesional te crea inseguridad, porque ahora viene un paciente y te dice, ¿qué hago con mi vacuna de la alergia? Que es importantísimo, claro, y fundamental para ellos, y el no tener una respuesta para darle es cuanto menos frustrante. O sea, que no es solamente el miedo que ha dicho Maite de no saber qué hacer para evitar contagiarte, para evitar contagiar a tus seres queridos que tienes en casa, que es el principal miedo, sino el miedo a no saber cómo actuar como profesional frente a tus pacientes. Entonces, ha sido un poco una situación un poco angustiosa, pero bueno, vamos saliendo. Quería comentar que ese miedo que estabas contándonos, María,
también nos lo trasladabais a nosotros, porque, por ejemplo, en redes sociales vosotros hablabais de la multitud de protocolos que os mandaban, de normas contradictorias, y nosotros, los pacientes, estábamos a este lado de la pantalla leyéndolo. Y claro, decía, si ellos, los profesionales, no saben por dónde ir, entonces eso ha sido también uno de, creo que de los fallos en la comunicación que ha habido, que como comentaba antes, todo se vuelca en Twitter y a veces lo vuelca sin pensar en el que lo lee. Y claro, ahí ha sido, yo creo que nos ha generado más miedo y más incertidumbre a los pacientes. ¿Ves? Pues eso es uno de los puntos que hay que tener en cuenta, que nos tenemos que apuntar los profesionales para ir corrigiendo. Yo le voy a dar la vuelta a la tortilla, ¿vale? Es decir, igual es algo que nos viene bien, igual es algo que deberíamos haber asumido ya desde hace mucho tiempo y que además viene bien a patologías mucho más asentadas, a enfermedades crónicas que llevan muchísimos años y en las que cuando les dices algo a los profesionales que se sale un poquito de lo habitual, ya a veces yo misma miro de aquella manera, ¿no? Maite, sonríes un poquito y dices, claro, es que todos los diabéticos es ABC, todos los cardiópatas son ABC. Y claro, en cuanto ya dices Z, te dicen, uy, no, esto no es cosa mía. Y yo creo que todo esto ha sido una cura de humildad para que nos demos cuenta los profesionales que hay muchas cosas que desconocemos. Que tenemos que estar actualizados constantemente, pero constantemente. Y, a ver, está bien que no al ritmo al que hemos estado en estos 2 meses, 3 meses, porque sería inasumible. Pero sí de una manera mucho más asidua, quizás, de la que algunos profesionales estábamos teniendo, porque estábamos en una zona de confort muy amplia y muy concreta. Es decir, yo, mis pacientes, pues lo que tú dices, vienen a la vacuna y como no vengan a la vacuna el día que les toca, ya no se la pongo, que vayan al alergólogo, que pregunten, no sé qué. No, esto ha hecho que tengamos que asumir la incertidumbre y también la autonomía del paciente. El quiero ir o no quiero ir, o prefiero no ponerme la vacuna, o prefiero, no sé si me explico, que yo creo que de todo eso también sería bueno aprender. Y no sé, Maite, tú como paciente crónico, ¿crees que podemos los profesionales de estos cambios, de estos miedos, de todo esto, podemos aprender y mejorar en algo? Deberíamos, profesionales y pacientes y sociedad en general, deberíamos haber aprendido mucho. Yo, por ejemplo, agradezco muchísimo lo que has comentado de la humildad y decir que no sabes. Yo siempre he comentado ya varias veces que mi médico de atención primaria es un encanto y lo adoro y nos llevamos genial. Y le agradezco muchísimo cuando yo llego con un problema, pues mira, Jerónimo, tengo esto, me duele aquí, tal, y él me dice, es que no sé qué hacer, ya no sé qué hacer contigo. Se agradece. Yo por lo menos en lugar de pensar, mira, este no sabe cómo ayudarme, no, pienso, gracias por esa honestidad, gracias por esa sinceridad, porque por lo menos me estás entendiendo. Es mucho más... por lo menos yo he visto, o por lo menos en esta situación, que cuando realmente le decías, venía un paciente y te decía, ¿qué hago con esto? Y tú decías, no lo sé, porque realmente no lo sabías. Entonces le decías, déjame por favor que pregunte y mañana te llamo, te mando la respuesta, te digo que venga. Ya se toma la decisión, pero del no lo sé, déjame por favor que lo averigüe, lo hemos tenido que aplicar día sí, día no en este tiempo. Claro, es que es mucho mejor, es mucho mejor y decir, me quedo no con lo ello, sé. Me quedo con ello porque muchas veces piensas que la otra persona va a reaccionar mal. Y sin embargo, has encontrado siempre reacciones de tranquila, no te preocupes, averíguamelo, ¿sabes? De comprensión total.
Claro, es que yo siempre lo digo, es mejor que te digan, mira, no lo sé, tengo que consultarlo, a que te digan, bueno, es que como tienes, en mi caso, fibromialgia, es normal. No, perdona, no es normal. No todo lo que me pase lo podemos achacar a la enfermedad que yo tengo de base. Entonces es muy de agradecer la sinceridad. Os voy a preguntar un poco a propósito del último Chronic-Chat. Me dio la sensación de que venían más personas que no habían estado en los anteriores. ¿Habéis tenido vosotros también esa percepción? Maite, por ejemplo. Sí, me encantó ver gente nueva, gente que no había participado en anteriores ediciones. No te puedo decir nombres porque no, mi cabeza no da para tanto, pero sí. Y eso es que, bueno, se está haciendo un buen trabajo. Estamos llegando a más gente. Y María, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que, como dice Maite, mucha gente nueva, a lo mejor quizás por el hecho de querer contar la experiencia o de querer leer la experiencia de los demás, porque como digo que nos estamos enfrentando a una cosa que nadie hemos vivido hasta ahora, el poder ayudarnos y el poder apoyarnos en otras experiencias es bueno, con lo cual vi mucha gente nueva en el Chronic-Chat, creo que por ese sentido, porque podemos aportar bastante en ese sentido desde Chronic-Chat. Claro, es lo que yo comentaba antes, que hay mucha necesidad de hablar, de contar cómo lo has vivido, cómo te ha afectado, aunque no hayas sido persona contagiada de la COVID, pero había necesidad de expresar lo que hemos estado callando y lo que nos hemos estado guardando durante estos 2 meses. Sí, han sido 2 meses en los que al menos yo os he echado muchísimo de menos. He echado muchísimo de menos leeros, he echado de menos Chronic-Chat. No sé, que vosotras ¿cómo lo estáis pasando? Porque yo, a pesar de estar medio inconsciente, sí que es verdad que hacías jueves y otro jueves sin. ¿Cómo bueno, fue una fiesta. Cuando dijimos Chronic-Chat adelante, fue una fiesta. Sí, decir, ¡qué ganas! Bueno, chicas, tenemos que preparar el siguiente porque seguro que va a haber mucha gente interesada en escucharos y en aportar. Así que muchísimas gracias por participar esta noche aquí en Chronic-Chat y bueno, espero que os haya gustado la experiencia. Muchísimas gracias, Alicia, por estar. Muchísimas gracias, Maite, por aportar cada jueves tu punto de vista y gracias por estar aquí. Bueno, yo solamente puedo decir una cosa de parte de todos los pacientes. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar y por apoyarnos. Te mando un beso enorme. Cuidaros muchísimo. Cuidaros. Bueno, pues para mí Chronic-Chat Live creo que ha sido una experiencia brutal porque, como ya digo muchas veces, el escribir quita un poquito lo que es el sentimiento de lo que quieres transmitir y el hablar, el cara a cara, el sentir lo que está transmitiendo la otra persona realmente es... creo que es la mejor experiencia y desde donde mejor se puede llegar a aprender todo lo que se puede llegar a aprender en Chronic-Chat Live. Para mí ha sido un chute de energía el Chronic-Chat Live porque he podido hacer lo que hago cada día con gente que me importa, con mis pacientes, en este caso con personas con las que llevo un año hablando y conversando y muchísimas gracias porque me ha venido muy bien.